Estamos aquí en Islandia. Es un lugar tan espectacular, tanta belleza y variedad, una naturaleza tan asombrosa con estas escarpadas montañas cubiertas de nieve y el vapor de las nubes justo allí, estos campos de hierba y el río justo detrás de mí. ¡Qué lugar de belleza! ¡Qué lugar creado por un Dios amoroso! ¡Qué lugar excepcional en este mundo! Y creo que no hay ningún otro lugar así. Puedes ver muy claramente aquí en Islandia un lugar desde la construcción hasta la destrucción. ¿Qué significa? Bueno, las cosas comenzaron a existir recientemente y de repente ves la fuerza de la naturaleza entrando como una erupción volcánica. Y mientras viajamos aquí vimos estos vastos campos negros donde el vapor salió representando un evento catastrófico. Dios le dio a cada ser humano el libre albedrío, con la opción y la posibilidad de tomar una decisión. Y hemos decidido grabar un mensaje de decisión aquí en Islandia. Le hemos pedido al Dr. Walter White que viniera a Islandia a viajar con nosotros a estos lugares remotos para grabar ese mensaje tan importante. Y por lo tanto, escucha este mensaje: la tierra entre la luz y la oscuridad. Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Mientras estoy en medio de estas escenas de devastación y destrucción, mi mente vuelve a la historia de este planeta, que ha visto ciclos de devastación y destrucción. Y si miramos los tiempos en los que estamos viviendo ahora, creo que esta tierra está tambaleándose al borde y deberíamos discutir esto. Así que hablemos de ello. Todas las cosas. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¡Qué paisaje tan asombroso! Miramos en estos ríos glaciales atravesando estos valles. Islandia es única, con todas estas hermosas cascadas, terreno accidentado, estas estructuras volcánicas con esta negrura absoluta, las nubes, la luz y la oscuridad. El contraste es absolutamente increíble. Y sin embargo, hay un elemento de vida y ambiente que no puedes obtener en ningún otro lugar del mundo. Y la gente ha vivido aquí por más de 2000 años. Y pensar cómo se estableció este lugar y la historia de Yeshua-land, donde los celtas se trasladaron desde Irlanda a este lugar en tiempo de los romanos para alejarse de esa ocupación. Y eso debió ser en el primer siglo después de Cristo. E imaginar que los discípulos habían logrado llevar el Evangelio por todo el mundo como entonces se conocía, con los cristianos tomasitas encontrados en la India, donde el apóstol Tomás había llevado el Evangelio hasta la India, y hay referencias de los discípulos que se abrieron camino hasta China y su influencia en Japón. Y todo eso en sus escritos y luego en el otro lado a través de Europa, llegando a muchas de las tribus y los pueblos que estaban en Europa en ese momento. Y los celtas habían adoptado esta religión y eran observadores del sábado. Y luego vinieron a esta tierra. Y la historia nos habla de este conflicto entre la luz y las tinieblas. Y qué ambiente para demostrar luz y tinieblas. El blanco, los ríos blancos bajando de las cascadas de la montaña, los riachuelos, las nubes blancas, la negrura absoluta del área volcánica. Esta batalla se ha estado librando desde el tiempo de la caída del hombre y está llegando a su clímax.
Y muy pronto este conflicto se volverá mucho más dramático y cada persona tendrá que tomar una decisión, ya sea que elijamos la luz o elijamos la oscuridad. Y hubo guerra en el cielo. Lucifer, el ángel más alto en el cielo, se había rebelado contra el gobierno de Dios. Lucifer, el querubín más exaltado, el más alto entre los ángeles, líder del coro celestial, había codiciado la posición de Dios. Quería colocar su trono más alto que los ángeles, quería sentarse en el norte donde estaba el trono de Dios, quería tomar el lugar de aquel que le había llamado a la existencia. Y porque Dios había creado a Lucifer lo más cercano posible a él, este es el carácter de Dios, su generosidad salió a la luz en su creación. Él razonó que ¿por qué debería tener una posición secundaria con respecto al Hijo de Dios, que era Dios en esencia, si él parecía exactamente igual y si él tenía control sobre los ángeles celestiales? ¿Y por qué las reglas y los reglamentos y las leyes del cielo deberían aplicarse a él? Después de todo, él era un ángel exaltado. Seguramente él, en su propia capacidad, debería poder determinar lo que es correcto y lo que está mal. ¿Por qué necesitaba una autoridad superior para mandarle en este asunto? Y los celos subieron a su corazón porque el Hijo de Dios fue llevado al consejo de Dios y se preguntó por qué él no estaba en este consejo, por qué no estaba incluido en el concilio, por qué no podía sentarse en el trono junto con Dios para determinar lo que tenía que suceder en el universo de Dios. Ahora, esta rebelión no vino de la noche a la mañana. Esto se había estado enconando durante semanas, meses, años, décadas, siglos, milenios, no sabemos. Él reprimió sus sentimientos, pero los insinuó, poniendo en duda el carácter de Dios, haciendo las preguntas: ¿dijo Dios realmente? Haciendo la pregunta: ¿crees que fue justo? ¿Crees que es correcto que los seres exaltados como nosotros deberían estar restringidos por leyes? ¿No somos capaces de decidir entre el bien y el mal por nuestra propia cuenta? ¿Necesitamos una niñera? Estas fueron las preguntas que puso en la mente de los ángeles. Y mientras observaban las condiciones y cuando vieron con sus ojos que Dios recibió homenaje y adoración, pero su gran líder no recibió el mismo homenaje y adoración,
Se preguntaron si hay un elemento egoísta en Dios, quiere adoración puramente para sí mismo y no quiere compartir su gloria. ¿Hay una razón? ¿Está ocultando algo? Y estas ideas se enconaron en las mentes de la hueste angélica y finalmente llevaron a la guerra abierta. Y cuando esta codicia creció dentro de él, se rebeló contra el gobierno de Dios y hubo guerra en el cielo. Y Miguel, lo que significa el que es lo que Dios es, y sus ángeles, y Lucifer con sus ángeles lucharon. Lucifer y sus ángeles fueron arrojados del cielo y expulsados a esta área desolada. 1/3 de los ángeles, esos son millones y millones y miles de millones de ángeles, se habían puesto del lado del gran rebelde. 2/3 se habían adherido a Dios. Y debe haber habido incertidumbre incluso entre ellos, porque los argumentos que Satanás había sacado a la luz eran lo suficientemente convincentes como para que 1/3 de los ángeles se pusieran de su lado. ¿Qué iba a hacer Dios? Había transgredido las leyes del cielo, y Dios podría haberlo destruido con justicia, pero entonces habría tenido por toda la eternidad un gobierno de miedo, porque algunos de los ángeles podrían haber pensado: si haces esto, si transgredes las leyes de Dios, entonces Dios simplemente te destruye. ¿Es esto justicia? Para que comprendieran completamente cuáles serían las consecuencias de esta rebelión, Dios, en su sabiduría, no destruyó al diablo y a sus ángeles. Les permitió el margen de maniobra para mostrar al universo y a los ángeles no caídos que la rebelión finalmente conducirá a la destrucción total. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. El universo se dividió en 2 facciones, 2 lados, sin mediador. Un lado reclamando una situación, el otro reclamando otro. ¿Quién sería el juez? ¿Quién sería neutral en este conflicto? Todo conflicto, para ser resuelto, requiere un árbitro neutral entre las 2 partes. Y por eso Dios, en su sabiduría, decidió crear una nueva creación, una con la capacidad de elegir y que decidiría cuál de las 2 partes era la culpable y cuál era la inocente.
principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia describe la semana de la creación y la Biblia también dice que Él habló y existió. ¿Puede Dios realmente llamar toda esta magnificencia a la existencia por la palabra? Bueno, si vas a los tiempos del Nuevo Testamento, donde el Dios del cielo se hizo hombre y habitó entre los hombres y tocó al leproso, y la lepra desapareció. Habló una palabra y una mano seca fue restaurada a su original. Cuando las personas que habían estado encorvadas por la enfermedad fueron curadas instantáneamente, donde los ciegos recuperaron la vista en un momento. ¿No nos dice eso que Dios tiene la capacidad de hablar y así fue? En el principio, la Biblia dice que este planeta era abusos, estaba vacío, estaba atascado de elementos de desolación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y en medio de esta desolación y oscuridad, habló Dios y dijo que se haga la luz.
y la luz apareció. Ahora, Dios no necesita una fuente de luz porque la Biblia dice que Él mismo es luz. Y si miramos los componentes de la luz y entramos en la física cuántica de la luz, y entonces podemos ver que todo lo que existe en este mundo puede emanar de esta realidad física, porque la sustancia, que es a la vez ola y a la vez parece ser como materia, y en realidad consiste en nada ex nihilo, está en armonía con lo que nos dicen las Escrituras. Y lo primero que necesita la humanidad, que esa creación necesita, que toda criatura viviente necesita, es luz. Y luego tienes los receptores de luz, justo aquí frente a nosotros. Estos pigmentos verdes que vemos en estos pastos absorben la luz y cambian la luz no solo en todos los nutrientes que esta planta requiere, sino que también proporciona el oxígeno que necesitamos. Así que existe esta benevolencia, este desinterés en todo lo que ha sido creado. Y cuando Dios dijo que sea la luz, suministró los medios para que florezca la vida. Y las aguas estaban allí y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Y esta combinación es una estructura básica para lo que se necesita para la existencia misma de la vida. Y luego Dios separó la luz de la oscuridad. Entonces Dios puso la luz en medio de la oscuridad. Ya que Dios es luz y este planeta estaba cubierto de oscuridad, entonces significa que Dios debe haberse retirado de este lugar y esto se había convertido en la morada de los ángeles caídos, inmersos en la oscuridad. Y llamó la luz en medio de la oscuridad, porque Dios no puede tolerar la oscuridad. Donde Dios está no puede haber oscuridad. Y tiene una aplicación espiritual, así como una aplicación física. Si miramos la noche, siempre hay algo que es siniestro, que está asociado con la noche. Las acciones del mal ocurren principalmente en la noche, mientras que la luz las disipa. Y al día siguiente Dios creó el firmamento, creó los cielos, creó el sistema que mantendría la vida, y todo debería estar contenido de forma segura dentro del entorno que Él creó. Y luego habló y llamó la tierra sólida a la existencia. Y habló y fue así. Y las plantas surgieron, los mismos medios para sostener la vida. Primero vino siempre el dar y luego el recibir. Y el dar y el recibir son parte del carácter de Dios, el altruismo. De modo que lo que las plantas proporcionaron no solo fue alimento, sino los medios mismos para sostener la atmósfera. Y luego en el cuarto día creó las luces que debían mantener la luz. Cuando Dios entregó este planeta eventualmente a la humanidad, la luz mayor y la luz menor, la mayor para gobernar el día, la menor para gobernar la noche, e incluso en medio de las tinieblas habría luz. Y luego creó las criaturas para llenar los espacios que había creado. Todas las criaturas de las aguas, todas las criaturas del cielo en el quinto día. Y finalmente, en el sexto día, todos los animales terrestres. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
Y al final del sexto día, Él personalmente se involucró no solo a través de la palabra, sino también del tacto. Es interesante que cuando vamos al Nuevo Testamento también tenemos este elemento del tacto. Cuando vino un leproso, tuvo que gritar inmundo, inmundo, y todos huyeron de la presencia del leproso, pero no así Jesús. Él se acercó al leproso y lo tocó. Y en ese toque hay vida, y la lepra huyó. Y así en la creación del hombre hubo este toque personal. Formó al hombre y lo creó a su imagen. Primero creó el aspecto masculino y luego, cuando el aspecto masculino surgió de su capacidad creadora, le mostró la creación e hizo un pacto con él y le dio los dominios. Y cuando Adán vio que estaba solo, anhelaba la compañía que había visto que se construía en el reino animal. Y Dios lo puso a dormir. Y las Escrituras nos dicen que Él formó a Eva. Este es un concepto fascinante porque el varón tiene el cromosoma X y el cromosoma Y. Entonces eso determina el factor masculino, pero la mujer tiene solo el cromosoma X, por lo que científicamente femenino no podría haber dado lugar al masculino. Solo el varón podría haber dado lugar a la mujer, porque el varón tiene tanto el cromosoma X como el Y, y tenía todas las características anatómicas que requería la mujer también. Y solo por la complejidad del control del sistema genético, las diversas características de la masculinidad y la feminidad podrían surgir. Todo lo construido en ellos fue diseñado para ser una unidad, para ser uno, ser como Dios el Padre y Dios el Hijo en un minicosmos. Y debían tener una relación personal, pero había una capacidad para ellos de adorar. Y entonces tenía que ser Dios, el hombre y la mujer formando una unidad. Y a través de esto se iba a dar una lección. Y surge la pregunta: ¿por qué Dios en este punto creó este nuevo ser? Este ser con libertad de elección, este ser a la imagen de Dios.
¿por qué eligió hacerlo en este punto de la historia? ¿Fue un pensamiento de último momento? ¿Fue una demostración de su poder a los ángeles caídos? ¿O había un significado más profundo? ¿Qué significa ser creado a la imagen de Dios? Bueno, una imagen es algo que se parece al original. La imagen de Dios puede aplicarse a lo físico, pero también puede aplicarse a lo espiritual, al carácter. Y es probable que en su totalidad ambos estuvieran presentes en esa creación. De modo que cuando el hombre salió a la imagen de Dios, tenía un noble carácter no caído. Y él también era en apariencia como el Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia promete en el Nuevo Testamento que cuando el hombre sea restaurado a la belleza original de la cual salió de la mano de Dios, recibiremos un cuerpo semejante a su cuerpo glorioso. Así que aquí estaba este ser magnífico, muy avanzado en estatura a cualquier cosa que vemos hoy, noble y un carácter que reflejaba la benevolencia desinteresada de Dios. Y esto también requería el hecho de que él era a la imagen de Dios. También requería que tenía la capacidad de elegir, que tenía libertad de elección, porque el amor nunca puede ser obligado. El amor solo puede exhibirse y ganarse si proviene de la libre elección. Después de todo, ¿de qué sirve si alguien está programado para amarte? Ese amor no tiene valor, pero si alguien te ama por elección, entonces hay valor en ese amor. Así que la Biblia también nos dice, además del hecho de que Dios es luz, Dios también es amor. Y estos aspectos fueron cuestionados por los ángeles caídos. Ellos dijeron que Dios no podía ser un Dios de benevolencia, un Dios de bondad, un Dios de amor, y luego ser tan duro como para excluirlos de su reino. Entonces Él era solo una deidad iracunda que mostraba solo justicia, pero no benevolencia, amor y perdón y bondad. Y este era el dilema, y este dilema podría resolverse en esta nueva creación. Hay otro aspecto. ¿Por qué los creó varón y hembra? A ninguna otra creación había concedido tal privilegio. La Biblia nos dice que los ángeles del cielo no procrean. Así que aquí Él había creado como si fuera un minicosmos, un reino como el cielo, y se lo entregó al hombre y le dio dominio sobre este reino. Esto debe haber lastimado a Lucifer más allá de nuestras expectativas más salvajes. Y no solo eso, aquí había un ser que compartiría la capacidad creativa de Dios. Aquí había un ser que produciría vida.
Y había lecciones que aprender allí, porque si eres responsable de la vida que traes, entonces establecerás reglas y regulaciones y límites para proteger esa vida, para mantener esa vida en armonía con su entorno. Si rompes esa regla, entonces tienes discordia, infelicidad, desarmonía, destrucción. Pero la pregunta no está completamente respondida. ¿Por qué Dios consideró necesario crear a la humanidad en el momento preciso de la historia cuando había habido esta calamidad en el cielo? ¿Ves? Había dos partes. Una parte era Dios y sus ángeles y Lucifer y sus ángeles. Dos partes. Pero ¿dónde estaba el juez? ¿Dónde estaba el mediador? ¿Dónde estaba el jurado para decidir quién era el responsable de esta calamidad? Y aquí es donde Dios, en su ingenio, se apodera de la situación y resuelve el problema de la manera más sorprendente. ¿Ves? Un jurado tiene que ser imparcial. Un jurado no debería ser familiar de aquellos entre los que tiene que decidir. Y así Dios en su sabiduría creó un nuevo orden que no había conocido a Dios antes y no había conocido al otro lado antes. Y aquí había un jurado independiente que podía decidir cuál de los dos tenía una representación correcta y cuál de los dos tenía una representación falsa. Por lo que la humanidad fue creada básicamente para ser ese factor decisivo. La Biblia dice, ¿no sabes que juzgarás a los ángeles? ¿No sabes que te sentarás en el tribunal junto con Dios? Y en el curso de la historia ha habido decisiones de ambos lados del caso. Pero eventualmente el carácter de Dios será reivindicado y el jurado testificará de ese hecho. Si miramos situaciones en nuestra vida hoy, si hay un jurado que necesita decidir un caso importante, bueno, ¿no tratan las dos partes de influir en el jurado? ¿No decidirán qué parte del jurado es más susceptible y tratar de ganarse al jurado para su lado? Y si eso no es posible, ¿no es probable que traten de eliminar al jurado?
porque después de todo el jurado tiene el poder de condenar a los culpables. Y esto no es algo que el diablo y sus ángeles querrían que sucediera. Y Dios tenía que ser justo. Así que la información, como en cualquier caso judicial actual, debe estar disponible para ambas partes. De modo que si una de las partes tiene un abogado y está desenterrando información, está obligado por ley a proporcionar esa información a la otra parte para que se pueda establecer una defensa y para que esta interacción tenga lugar y el hombre pueda elegir entre una opción u otra. Entonces Dios dio su lado de la historia y al diablo se le dio acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal para acceder al jurado también. Y si pudiera hacer que el jurado se pusiera del lado de él, ¿qué pasaría si pudiera hacer que el jurado tomara los mismos pasos que él había tomado, desconfiando de Dios, eligiendo creer que Dios es injusto y mentiroso y está reteniendo algo que debería ser para su gozo y gloria? Como él había pensado que se le estaba reteniendo del poder y la gloria del trono al que él creía que debería tener acceso. Bueno, ¿no traería eso un juego interesante? Ahora, Adán y Eva no fueron creados para caer, sino que fueron creados con la capacidad de caer, porque tenían libertad de elección. Hay otro aspecto que entra en esta interacción. Aquí estaba un ser que podía producir vida y era quizás una posibilidad de que Dios hubiera creado un ser que podía elegir entre Dios y la otra parte y por propagación producir descendencia que eventualmente tomaría el lugar de los ángeles caídos. ¿Cuánta más razón entonces para atacar a esta humanidad, para hacerla caer, para que la mano de Dios quede expuesta y su carácter quede expuesto al universo entero? Y si eliges perdonarlos si cayeron, bien, entonces ¿no debería perdonar la otra parte también? Estos son los pensamientos que entraron en esta interacción y el drama se estaba creando. Ahora, si Adán y Eva hubieran elegido no caer, sino aceptar la situación y comprender el carácter de Dios y la benevolencia de Dios y la necesidad de reglas y regulaciones, entonces el drama que siguió posteriormente en este planeta podría haberse evitado. Pero Dios sabía que incluso si elegían contra él, la solución sería una solución eterna. Porque eventualmente, cuando se hayan hecho las elecciones, habrá suficientes individuos para atestiguar la veracidad y la rectitud del carácter de Dios. Y leemos eso en el libro de Apocalipsis, donde los redimidos dicen que tú, oh Dios, eres justo y digno de recibir honor, gloria y poder y el trono y todas estas cosas,
que Satanás había disputado. Este fue el escenario para la solución del gran drama que había sucedido en el cielo. Cuando Adán salió de la mano de Dios, cuando abrió los ojos por primera vez, lo que contempló seguramente era el rostro de Dios. Aquí estaba la mayor evidencia que él tenía de salir de la mano de Dios. Ningún usurpador debió haber podido meter una cuña en esa relación y decir que tú no saliste de la mano de Dios, sino que ese era un impostor, porque tenía la mayor evidencia delante de él. Abrió sus ojos y él vio a su Creador. Cuando Eva abrió sus ojos, ella no solo vio a su Creador, sino que también vio a Adán. Y Adán le confirmó, o debió confirmarle, que había salido de la mano de este Creador. Y luego, después de esta primera introducción, que por cierto se le dio un día entero de asociación, porque en el séptimo día Dios descansó. ¿De qué descansó? Seguramente no por agotamiento, descansó en su creación completada, porque en esta se encontró la solución al problema que había surgido. Y no solo eso, él tenía una asociación, tenía una relación con esta nueva creación, y debe haberles informado de su benevolencia. Debe haberles informado porque fueron creados o cuál era el propósito. Y él les dio una muestra de su carácter en el entorno que había creado. Y cuando los dejó para explorar su creación, ¿cómo se deben haber sentido al ver la belleza de las aguas que inundaban las áreas? Los hermosos ríos, los arroyos balbuceantes, los arroyos de agua, los árboles, las flores, la belleza de la vida de los pájaros y la vida animal. Y ningún animal estaba asustado, no había miedo del hombre en ellos, porque eso vino solo más tarde, y los animales deben haber llegado hasta ellos y deben haber visto esta relación de dulzura y amabilidad que hoy en día solo puedes contemplar en los ojos de ciertos animales. Imagina un ciervo manso, esa dulzura en esos ojos marrones suaves. Deben haber visto algo del carácter de Dios. Y lo que deben haber sentido cuando se miraron a los ojos, cuando vieron ese amor en esa mirada que expone el alma, que te permite mirar profundamente en el ser interior de la humanidad. ¿Qué les debe haber dicho eso del carácter y el amor de Dios? No tenían excusa para creer que Dios era arbitrario o iracundo o cruel en cualquier forma o manera o tamaño. No tenían excusa. Al mirar esta pareja en su inocencia,
Él debe haber temblado, porque aquí estaba la respuesta de Dios a su rebelión. Y si esta nueva creación elegía el lado de Dios, entonces su destino estaría sellado, y por lo tanto estaba decidido a traerlos de su lado. ¿Cómo lo haría? Debe haber tenido mucha práctica en el cielo cuando insinuó sus ideas a los ángeles antes de llegar a la guerra abierta. Y así ideó el plan y pensó que seguramente los vencería. Pero mientras se unían, era difícil abrir una brecha entre ellos, porque el amor era su mayor obstáculo. Pero cuando vio la oportunidad, que se habían separado y que él podía trabajar solo con la mujer, y después de todo la mujer fue creada como una ayuda idónea, ella era a quien él podría, con su astucia, quizás dominar. Vio su oportunidad y la aprovechó. No había separación entre Dios y el hombre. Estaban en comunión entre sí. Los ángeles se comunicaron con Adán y Eva y deben haber hablado con estos seres angélicos para recibir más información sobre lo que sucedió exactamente. Después de todo, era una nueva creación, un nuevo orden de ser que no se había asociado con ninguno de estos factores. Y luego hubo momentos en que se quedaron solos el uno con el otro, solo para explorarse mutuamente y explorar el entorno. Y en una de estas ocasiones, ellos sentados juntos y eventualmente por alguna razón u otra se separaron. Y Eva, distraída, caminó alrededor y se acercó más al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ella se acordó del árbol, y cuando lo vio de reojo, se sintió atraída y quiso saber
cuál era el problema en torno a este árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ella se acercó con cautela, y allí en el árbol estaba la serpiente. Era una criatura que no había caído, debió haber sido espectacular. Y habló. Y ella quedó sorprendida porque ninguna otra criatura en la tierra le había hablado antes, aparte de los ángeles y Dios. Y aquí estaba intrigada y se preguntaba de dónde venía esta capacidad de hablar. Y quién sabe, tal vez estaba sosteniendo uno de los frutos. La serpiente fue usada como medium. No tenía esa capacidad de hablar por sí misma. Tal vez era el poder de ventrílocuo, de quien la controlaba, que hablaba a través de ella, y dirigiendo su mirada a Eva. Y ella, interesada, la miró, y casi en estado hipnótico se le informó de esta gran capacidad que la serpiente había logrado con solo estar asociada con el árbol. Y luego la pregunta, ¿Dios realmente dijo? Eso no es salir sin rodeos y decir que Dios es un mentiroso. Eso sale en la sutileza de la serpiente. ¿Dios realmente dijo? Solo cuestionando si Dios tal vez había ocultado o retenido algo de ella. ¿Realmente dijo que si comes de esta fruta prohibida morirás? Seguramente no morirás. Porque Eva dijo que sí, Dios había dicho que el día que comiéramos de él y el día que lo tocáramos ciertamente moriríamos. Y su respuesta fue, ciertamente no morirás el día que comas de él. Te volverás como Dios y podrás determinar por ti misma lo que está bien y lo que está mal. Para determinar entre el bien y el mal tendrás las capacidades que Dios te está ocultando. Este Dios que se te ha presentado es un Dios engañoso, es un usurpador, es un mentiroso. Te está ocultando ese poder del que eres capaz dentro de ti misma. Siendo un ser glorioso como eres, e intrigada por la posibilidad de conocimiento oculto, poderes ocultos que se le habían ocultado, Eva fue tentada. Y debe haberle tendido la fruta y dicho, tómala y compruébalo. Mírame, estoy viva. No me pasó nada por estar asociada con el árbol. Y ella tomó el fruto porque había desconfiado de la palabra de Dios. ¿Era algo que estaba siendo retenido? ¿Había algo a lo que podía aspirar que Dios no estaba dispuesto a compartir con ella? Y en ese toque radica la historia del sufrimiento de este planeta.
Todo el cielo debe haber estado mirando, porque aquí estaba la oportunidad para que la otra parte se acercara al jurado. ¿Morderían el anzuelo o resistirían? El cielo estaba mirando. Debe haber habido un silencio impresionante. Y cuando su mano se extendió y luego tomó la fruta, puedo imaginar las caras de los ángeles mientras miraban con incredulidad. ¿Es esto posible? ¿Es esto realmente cierto? ¿Es posible convencer a este nuevo orden de ser tan rápido que Dios no es lo que parecía ser? Seguramente ella no tomaría los frutos, pero los tomó y comió. Y el resultado fue que la humanidad en su totalidad cayó. Y Satanás, exaltado, había ganado la victoria sobre el Hijo de Dios. Él iba a ser el vencedor en este concurso, porque si Dios era verdaderamente un Dios de bondad, perdón y gracia, entonces tendría que perdonar a Adán y Eva, y si los perdonó, entonces también debe perdonar a Satanás. Ahora, cuando ella regresó al lado de Adán, él vio que había algo diferente. La luz probablemente se había disipado. Ella todavía era hermosa, pero había otra mirada en sus ojos. Y él le preguntó si participó de la fruta. Y ella dijo que sí. Te dará un gran conocimiento y un gran poder. E imagina los sentimientos que debe haber tenido. Ahora no solo tenía que elegir entre Dios y Satanás. Ahora tenía la opción adicional de elegir entre Dios y la vida y su amada Eva. Y como tantas personas han hecho en el curso de la historia, eligió a su compañera por su sentimiento y no por su racionalidad. Y él lo dejó todo para estar con ella, haciendo un pacto como con la muerte. Y Dios vino con una solución muy específica, una promesa muy específica. Y se dirigió a la serpiente y dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Mira estos mundos. Lo que ves es el poder creativo de Dios, y estos increíbles y vastos paisajes aquí en Islandia y en todas partes en este planeta son un testimonio del amor de Dios por la humanidad. Acabas de ver la Tierra entre la luz y la oscuridad. Estoy muy seguro de que muchas preguntas surgieron y es posible que aún no se respondan por completo. Más allá de esta trágica rebelión que ha tenido lugar en el cielo y que ha llevado a la caída también de Adán y Eva, hay una maravillosa esperanza. Que Dios nos ha prometido aplastar la cabeza de la serpiente. Y esa promesa se cumplió porque Dios amó tanto al mundo que le dio a su único Hijo, y todo el que cree en Él no morirá, sino que tendrá vida eterna. Lo que significa que todo ser humano puede tomar esta decisión de seguir a Dios, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, envió a su Hijo para salvar al mundo por medio de Él. Tú también puedes tomar esta decisión de seguir a nuestro Creador y Redentor Jesucristo. La eternidad te espera. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor.